recibimos a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, porque es importante, después de haber abordado temas sociales, temas políticos, temas que tienen que ver con nuestra democracia y con los valores de la República, hablar también sobre los valores espirituales, y eso nos lleva naturalmente al Evangelio, a los textos que se van a leer mañana en la misa, y en particular en este caso también a la toma de posición de la Conferencia Episcopal Peruana, es decir, el mensaje de los obispos del Perú, 54 obispos divididos en todas las regiones de nuestro país, sobre la situación que está viviendo nuestro país. Sostiene ese comunicado: es el momento que se comprometan responsablemente las autoridades y todos los actores políticos para que podamos encontrar una vía consensuada para salir de esta grave crisis. Monseñor Carlos Castillo, buenos días. Buenos días, Fernando, y buenos días, hermanos y hermanas ¿cómo se dice? Televidentes. Radio escuchas y televidentes. Así es. Ahora, ustedes desde el punto de vista de la Iglesia están acostumbrados a ver las cosas en largo plazo porque han atravesado crisis desde los comienzos, como vemos en el texto de Pablo que se va a leer mañana, donde exhortan a los corintios que no haya desunión entre los miembros de esta nueva religión que aparece, que ya en tiempos de Pablo estaban dando señales de división. Lo veremos después con la carta a los corintios, pero ¿qué le parece lo más importante que germine en el corazón de los peruanos para que cada uno en el diálogo consigo mismo vea hasta qué punto nos estamos haciendo daño unos a otros y estamos poniendo en riesgo nuestra estabilidad como nación y el bienestar de los más pobres? Bueno, además de la consternación que todavía continúa porque han aumentado los muertos, especialmente el último en el AVE, nosotros consideramos que en la situación que estamos viviendo siempre hay que ir al fondo de las cosas, ¿no? La vez pasada lo dije en un resumen: ni a la derecha ni a la izquierda, al centro, al fondo, que esa es nuestra tarea, ¿no? Jesús también fue al fondo para poder percibir los elementos que se están jugando desde el punto de vista no solamente espirituales, sino de sentido, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto? Esta semana la liturgia tiene un texto en que dice: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, ¿no? Es que este pueblo, los Zabulón y Neftalí, son dos tribus que vivían en el norte cerca del lago de Galilea y cerca también de camino al mar Mediterráneo. Eran tierras que habían sufrido invasiones en el pasado, sobre todo de los asirios, y internamente habían sido muy golpeados. Y entonces se vivía siempre una desarticulación, y Jesús cuando ejerce su ministerio va a vivir a esa zona, ¿no? Va a Galilea. Es en el norte y es una situación muy, muy confusa, que es la que él asume, y por eso empieza por lo más fundamental: a curar las heridas de los sujetos que actúan en esa situación y que finalmente se va a desencadenar ya en Jerusalén como una especie de situación de drama, y Jesús va a preferir aceptar la cruz a bajarse y despedazar a todo el mundo, ¿no? Digo esto porque hay un artículo que ha escrito Sinesio López estos días, no completo, muy sintético, pero interesante decir que detrás de todo esto hay un clamor por, podríamos decirlo, yo lo digo en mis términos, ensanchar la democracia, ¿no? Él alude a varios momentos democratizadores que vienen de muy grandes movimientos populares, pero confusos, que finalmente terminaron en eso que Arguedas llamaba los fúnebres alzamientos, ¿no? Porque terminan siempre en derrotas y siempre con algún dictador que acaba con todos, ¿no? Y que cree volver a generar el país, pero se repite la historia, ¿no? El asunto es cómo salimos del círculo vicioso de movimientos que buscan una democracia, pero que lo buscan confusamente, y simultáneamente la reacción de quienes tienen un tipo de poder, digamos, o militar o político, pero que sea una respuesta con sentido y no desesperada, ¿no?
estamos en el mismo problema que hemos planteado, que es un problema espiritual y un problema, digamos, educativo, ¿no? Y nosotros tenemos que aprovechar esta situación adversa para la que justamente llegó Jesús. Lo digo porque ese país mayoritariamente es cristiano. Y Jesús, en medio de una situación adversa, calmado, cura a la gente de sus heridas. Y yo creo que en este momento, si bien es cierto de que hay una herida nacional, el alma nacional está muy, muy exaltada, muy golpeada, muy polarizada, también es cierto que signos de curación necesitamos hacer. Y eso se hace evidentemente a través del diálogo, pero inclusive tú decías hace un rato, en el programa anterior, cómo es difícil hoy día dialogar porque no hay ni siquiera interlocutores. Pero sí hay un tejido de base que está siendo invadido por otras personas, pero que también nosotros, no más que invadirlo, podemos acercarnos, ¿no? Por eso los obispos han puesto ahí, podemos servir los distintos obispos de las zonas, digamos, superar una cierta pasividad que a veces con la perplejidad de la situación no se sabe qué hacer, pero podemos acercarnos y ver la manera de establecer lazos, ¿no? Yo creo que esto solamente es como el alarma del reloj que suena y que hay que despertar. Y esta vez que en ese despertar tiene que ser despertar a la conciencia de que hay una nueva etapa democrática que realmente requiere ensanchamiento y hay que construir la forma de ensancharla. Ojalá que así sea y que no paguemos consecuencias de largo plazo de la violencia y de la delincuencia que se añade. Así es, peor. A las manifestaciones. Vamos a hacer una pausa, después de la cual escucharemos al Papa y quisiera que nos explique algo sobre el pasaje del Evangelio de San Mateo, que es tan bello, porque Jesús está caminando junto al mar de Galilea y se va encontrando con gente, pescadores. Y le dice, ven, deja tu trabajo y acompáñame, ¿no? Y es una escena, ¿por qué pescadores? ¿Por qué hay este énfasis en que los 4 primeros discípulos que reclutan son 2 hermanos, son 2 parejas de hermanos, ¿no? Simón, es decir, Pedro con su hermano Andrés, y la otra pareja, ¿por qué son pescadores? Ese símbolo importante para la Iglesia todavía hoy. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación en Diálogo de Fe con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo y 23. Y yo quería que Monseñor Castillo nos diga una palabra sobre este pasaje del Evangelio de Mateo, en el que Jesús, es una imagen refrescante para el verano en la costa del Perú, está caminando a la vera del mar de Galilea. Simplemente se dice eso, está caminando solo. Y se encuentra con 2 pescadores hermanos, que son Pedro y Andrés, me parece, ¿sí? Y luego le dice, pero dejen eso y vamos juntos, ya no sean más pescadores, ahora sean pescadores de almas. Siguen caminando los 3 y se cruza con otros hermanos, Santiago y Juan, y lo mismo. ¿Por qué esta opción por los pescadores? Mira, la cuestión primera es que él está anunciando el reino y como ese reino para él, que es Dios mismo, que él también representa, ha llegado como cercanía, como esperanza, ¿no? Hay que convertirse a él, pero convertirse producto de justamente la generosidad que está siendo derramada, ¿no? No puede convertirse porque está haciendo ningún esfuerzo aún. Entonces, toda la representación de esa conversión es llamar y responder dejándolo todo, ¿no? Y de hecho siempre presenta como una especie de rapidísimamente, ellos lo siguen, dejan todo y lo siguen. Cosa que no ocurre exactamente así, pero es una manera de decir que, digamos, se dejan llevar. Esto plantea la cuestión de los pescadores que tú dices, ¿no? O sea, ¿por qué pescadores? La vez pasada le escuché una reflexión al Santo Padre que decía, probablemente porque son personas que siempre están en misión de pescar, ¿no es cierto? Y no ven lo que pescan, ¿no? Ellos lanzan nomás las redes y esperan. De tal manera que es la actitud del misionero que va ante un mundo que no conoce totalmente, pero que sabe que el reino de Dios vive ahí, está presente ahí, y de alguna manera va haciendo que los seres humanos que va llamando, pues entren en sintonía con lo profundo que está viviéndose, ¿no? Es un poquito lo que nuestra misión ahora, ¿no? Que es que hemos de salir, la iglesia tiene que ser en salida, el Papa ha insistido, en la conferencia episcopal nos hemos dado cuenta de eso, de que todavía tenemos muchas renuencias a salir,
y entonces no establecemos un lazo con aquello que está jugándose en la vida de la persona. Si hay un drama tan grande en el país de crisis, bueno, se puede pasear, como hace Jesús, que no es un paseo, digamos, un poco, digamos, solamente de descanso, ¿no? Sino Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, claro, Simón, llamado después Pedro, sí, y Andrés, los cuales estaban echando las redes del mar. así Él es, no estaba trabajando, ¿eh? claro. Yo no digo que paseando, pero está Sí, no, caminando. no, pero lo que pasa es que el texto que precede es que habían matado a Juan. Y entonces él empieza como una especie de meditación, caminando, y hay como una intuición, ¿no? Vamos a seguir el camino que hacía Juan con sus discípulos, pero hay que hacerlo ahora a través de un nuevo discipulado, de un nuevo tipo. Y por eso entonces elige a los más pobres, digamos, estos trabajadores que estaban haciendo, que los convierte en pescadores de hombres, dice. Es una manera de decir, el camino de la construcción de orientadores de la vida humana y la vida de fe de la gente no es una cosa tan difícil, parte de la propia gente sencilla. Y quizás eso es un ejemplo, ¿no?, de cómo Jesús se acerca y se coloca en el corazón de los pobres, ¿no?, de la gente que sufre, de la gente que está herida, de la gente, de los policías también, de las amas de casa, de toda la gente campesina que se ha venido acá. Lo que pasa es que también en Israel costaba mucho escuchar el dolor de la gente, la élite sacerdotal se había apartado completamente y después vino la catástrofe, ¿no? Claro, la dominación romana y Cuando hay una separación muy grande entre élites y pueblo, viene una catástrofe. Y la catástrofe afecta a todos. Aquí, principalmente el templo de Jerusalén, que los romanos entraron y lo destruyeron. Expulsaron a todo el mundo. Así la diáspora judía durante 2000 años. 2000 años, ¿no? Entonces, creo que es un buen ejemplo para poder, en medio de una situación de tiniebla, buscar los signos de luz que existen. Y eso es difícil, pero es interesante, porque es una aventura nueva en donde... Monseñor, díganos, por favor, como ciudadano ahora desde su corazón, ¿dónde están esos signos de luz? ¿Qué le diría usted a las personas que miran por la televisión y lo que sacan es intolerancia, violencia, piedras, captura de aeropuertos, muertos? ¿Qué les diría? Que detrás de esa reacción, las reacciones instintivas, también existen en el otro lado. No que es necesario hacer una guerra, que es necesario, no, que es preferible ser guerreros que ser esclavos y cosas de esas, bueno, que se pueden decir, pero que no constituyen la trama de fondo. Todos queremos que haya paz, todos queremos que haya entendimiento, queremos ser entendidos, y esta gente sencilla que en diversas partes del país se expresó de alguna manera a través de una votación que después ha sido pues trágica, ¿no?, pero que expresa un sentir de ser escuchados. Entonces tenemos que dialogar en ese sentido. Lo que pasa es que hay que hacerlo en diversas formas que no tenemos en este momento a la mano porque se ha enardecido todo, ¿no? Quizás, podemos buscar un camino en donde pueda mejorar. Y ciertamente también en el sector que piensa que la solución es muy fácil reprimiendo, también hay un error. Me ha parecido muy, muy honorable el modo en el que la ciudad, con los instrumentos adecuados, los policías, por ejemplo, y me da pena a veces, ¿no?, porque algunos muchachos ahí, que no sé quiénes eran, ¿no?, pero con palos dándoles golpes, Sí, pues sí, han sido heroicos. Es un espectáculo, ¿no?, que desalienta y que hace Desalienta. dudar en algunos de la viabilidad de nuestra democracia, ¿no? Que muestra cuánto hemos desperdiciado el tiempo para educarnos, para dar importancia a la educación, importancia al trato, a transformar nuestras costumbres. Es una cuestión radical que nos interpela a todos porque no nos hemos fijado en que lo primero es aprender a tratarnos, ¿no? Monseñor, muchísimas gracias por estar acá, por alentarnos, como usted dice, no ser ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, sino del fondo, que es la tarea que usted asume como pastor de esta diócesis, que se ha visto sacudida en días pasados por manifestaciones que han tenido desdichadamente una dosis de violencia que hay que rechazar. No contribuye en nada a los objetivos que los manifestantes se fijan,
pone en riesgo los avances de nuestra sociedad y termina por perjudicar a los más pobres. Monseñor, para despedirnos, yo le rogaría que ofrezca, como es habitual, su bendición a todos los que nos están escuchando y viendo, creyentes o no creyentes. Hermanos y hermanas, mañana en la Iglesia Universal celebramos, a propuesta del Santo Padre, el Domingo de la Palabra. Y esto es muy importante. Rímac significa, ¿no? Lima significa la ciudad de la palabra, que es el camino que nos puede conducir a la paz. Veamos la manera, directa o indirecta, en diversas formas, de avanzar hacia formas de diálogo, ¿no? Yo pensaba si, por ejemplo, podíamos en los municipios hacer cabildos abiertos en donde la gente expresara qué hacer, porque la solución está entre todos. De tal manera, como decimos en el comunicado, en este país ninguno sobra, todos somos necesarios. Y por eso, en virtud de eso, escuchemos al Señor que camina por Galilea y nos llama a todos a convertirnos, porque el reino de los cielos está presente. Lo que pasa es que está presente y escondido y hay que descubrirlo. Que todos intentemos descubrir cómo hay signos del reino de Dios presentes en esa terrible situación. Allí está Dios, Dios no nos abandona, tenemos que aprender a encontrarlo. Y los bendiga el Señor para que este encuentro inspirador nos pueda llevar a inspirar también soluciones adecuadas y justas. Y Dios nos ayude en este momento difícil, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, por su presencia acá y por este programa, Diálogos de Fe. Muchas gracias por su sintonía, que tengan todos un buen fin de semana, pese a las circunstancias difíciles que atraviesa nuestro